Majano Tereo es el Día de la Lengua, una actividad que busca rescatar lo que es el uso de la lengua Rapa Nui. Y no solamente eso, sino que también tomar conciencia de la relevancia que tiene desde la primera infancia para el uso de la lengua materna. Esta es una actividad que viene desarrollándose a partir del año 1998 en el Colegio Lorenzo Baeza Vega, donde se comienza a implementar el programa de inmersión en lengua Rapa Nui. Y la verdad es que por iniciativa de docentes de aquellos años, también como del equipo directivo, se empieza a realizar y a conmemorar el Día de la Lengua, cosa que en un momento determinado el colegio se hizo demasiado pequeño y se tomó conciencia de que realmente no solamente el Colegio Lorenzo Baeza Vega era responsable de ello, sino que toda aquella institución que tuviese niños o jóvenes que también fueran Rapa Nui y que pusieran esa puesta en valor de lo que es la lengua nativa. Por lo mismo, Majano Tereo simplemente se expandió hasta el día de hoy en que participan jardines infantiles, sala cuna y los 4 establecimientos educacionales de Isla de Pascua. En forma muy especial, los últimos años se ha venido desarrollando con puesta en escena, donde suben en Janga Barebare más que nada toda la matrícula de los establecimientos educacionales que aquí hoy en día tienen vigencia. Por ejemplo, este año contamos con la presentación de más de 10 jardines infantiles, pero junto con ello instituciones que trabajan con pequeños. Y se suma a ello los 4 colegios que son emblemáticos acá, como el Colegio San Sebastián de Quibi, el Colegio Católico, Aldea Educativa y obviamente el colegio organizador, como es el Colegio Lorenzo Baeza Vega. Sobre el escenario, el año 2024 subieron más de 1.500 estudiantes, contando con menores que tenían desde 2 años hasta los jóvenes que tienen 17 años de edad. Y eso fue una presentación enorme, porque cada uno de ellos preparó durante un año lo que han aprendido en las salas de clase en relación a lo que es la cultura, la lengua Rapa Nui. Y esa presentación y esa puesta en escena da cuenta de lo que se hace en relación al proceso formativo de los niños. Cómo nosotros, como instituciones educativas, vamos colaborando para el desarrollo y la permanencia de la lengua. Y ese es el valor que tiene Majano Tereo. Como directora, simplemente agradecer que cada año, cada institución educativa resalta esta fecha y pone a la presencia de todo el mundo lo que realizan los estudiantes y los funcionarios para contribuir a la preservación del río Rapa Nui. Y eso obviamente que enorgullece y debe enorgullecer a toda la comunidad de Isla de Pascua.